¿Qué tal, amigos? Dios me los bendiga en esta noche ya, cuando son las 7:35 de la noche, aquí en mi localidad donde vivo, en la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Dios me los bendiga, 7:35 de la noche, hoy 19 de noviembre. Imagínense, hermanos, amigos, ya se terminó el año. Y pues muchos seguimos igual, otros en los vicios y dijeron, ya no voy a tomar. Otros dijeron, ya voy a tratar de cambiar mis hábitos, y muchas veces no hemos logrado nada, pero seguimos creyendo en Dios, que Dios hará cosas, proezas hará en nosotros. Hoy tenemos la secuencia de este tema importante de los dones espirituales. Estamos hablando de los dones espirituales. Ya tenemos el primer video allí titulado Introducción a los dones espirituales. Ya tenemos también el video 1 relacionado con el primer don espiritual que estuvimos hablando la semana pasada, referente al don de sabiduría. Y hoy estaremos hablando prácticamente del don de ciencia. Estaremos hablando del don de ciencia. Quiero hacer una aclaración acerca del don de ciencia y la ciencia que se conoce comúnmente. Este don de ciencia, o más bien dicho, todos los dones del Espíritu que la Biblia nos narra en 1 Corintios capítulo 12, no son dones naturales, son dones espirituales. Y quiero poner en claro este asunto para que no se revuelva la cosa, que quieran ver o relacionar estos dones del Espíritu Santo, y principalmente el don de ciencia, el don de sabiduría del cual hablamos la semana pasada, lo quieran relacionar con la sabiduría humana o también con la ciencia humana que comúnmente se conoce. Cuando hablamos del don de ciencia, es prácticamente un don que está ligado a la comunicación con Dios. Es un don que está conectado también con el don de sabiduría que estuvimos hablando la semana pasada. La Biblia es inerrante. La Biblia completamente es la palabra de Dios, y es una palabra sabia la que se encuentra plasmada en estas hojas que contiene este libro. Y siendo así, vemos que los dones espirituales esta lista de los dones espirituales comienza con el don de sabiduría y el don de ciencia. El don de sabiduría y el don de ciencia son inseparables. Son primeros, ¿por qué razón? Porque si de aquí, del don de sabiduría y de ciencia, depende todo el control para ejercer los otros dones. Son 9 dones, y los otros 7 dones obviamente van a estar sujetos a estos primeros 2 dones, que son el de sabiduría y el de ciencia. ¿Por qué razón? Porque con la sabiduría, que no es humana, es sabiduría de Dios, obviamente, nosotros vamos a ser sabios para actuar y para tener control emocional en nosotros mismos con respecto al desarrollo de estos dones, porque hay a quienes Dios dota de más de un don. Entonces
a esa persona, obviamente tiene que ser un creyente, un siervo de Dios, a ese creyente, a ese siervo, a quien se le es dado estos dones, debes tener control de sí mismo, control emocional, y dentro de ese control emocional debe moverse el don de sabiduría, obviamente, para poder ejercer estos dones con sabiduría. Y todo tiene que ser, obviamente, para la gloria de Dios. Ahora, cuando hablamos del don de ciencia, estamos hablando no de una ciencia humana, como acabo de decir hace unos minutos, sino más bien de algo que glorifica a Dios porque viene de Dios. Esta ciencia viene de arriba. Esta ciencia viene del Espíritu Santo. Este don de ciencia es prácticamente algo que muchas veces o muchos de ustedes, amigos, no me van a entender, pero si ustedes comienzan a buscar de Dios, comienzan a recibir estudios acerca de los dones espirituales, van a ir empapándose más del conocimiento y acerca del mover del Espíritu Santo y del repartimiento que hace hacia siervos que a quien Dios quiere dar estos dones, ¿no? El don de ciencia está ligado entonces a la intimidad con Dios, a la boca de Dios. Voy a hablar en sentido figurado, porque pues sabemos que Dios es espíritu. Pero realmente, mis amigos, mis hermanos, este don está ligado a la palabra de Dios, a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia que cae sobre nosotros, los que ejercemos ese don de ciencia, es cuando Dios nos revela ciertas cosas hacia alguien. Muchas veces a mí me ha tocado ver, y yo también, Dios me ha dado palabra para alguna persona en especial, y ha salido que la persona, al terminar de compartir el mensaje, me comenta que esas palabras que le hablé es justamente lo que está viviendo, lo que está pasando en su vida. Y a eso se le llama don de ciencia. Es cuando Dios te revela la vida o parte de la vida de una persona. Esto yo no lo sabía cuando no conocía del Señor. Obviamente, cuando no conocía de Dios, yo no sabía de estos asuntos. Para mí era algo raro, era algo como, pues sí, es algo raro porque es algo sobrenatural, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados en lo natural, para los que no conocen del Señor, a ver cosas. Por ejemplo, hablamos de cosas sobrenaturales, pero solamente lo que se refiere, lo que es referente al diablo, por ejemplo, cuando un espíritu malo se les aparece, cuando un fantasma se les aparece, y de alguna manera se está moviendo en algo sobrenatural. Pero de lo que yo te estoy hablando en esta noche es el don de ciencia, donde Dios, el Espíritu Santo, te revela la vida o parte de la vida, repito, de una persona. A veces estás predicando en un púlpito y el Señor te muestra a una persona o te da la palabra que tú tienes que comunicarle a esa persona. Ese es el don de ciencia. Así es como se ejerce. Entonces, el siervo que está predicando, que está compartiendo o que está ministrando en algún hogar o en algún lugar donde se encuentre, cuando le llega esta palabra del Señor al oído, obviamente, es que comienza a ejercer el don de ciencia. El don de ciencia no es cualquier tipo y no lo podemos mezclar con la ciencia humana. Aunque hay la ciencia verdadera, la verdadera ciencia de la que nos habla Daniel capítulo 12, me parece que es el versículo 4, donde dice que la ciencia avanzaría. Allí estamos hablando de la ciencia verdadera, de la ciencia de Dios. Y es que existe una ciencia
desarrollada para estudiar los fenómenos naturales. Otros se van más allá a estudiar los planetas, en la búsqueda de estudiar las placas tectónicas de la Tierra. La ciencia está trabajando en gran manera y he mirado información acerca de científicos que sí creen en Dios y que sí creen que hay alguien que diseñó el universo. Esa es la ciencia aprobada por Dios y no está contraria a la ciencia de la que hablamos en esta hora, al don de ciencia, sino que el don de ciencia empieza a revelarte, el don de ciencia sobrenatural, el don de ciencia al que Dios se refiere en su palabra, ese es un don sobrenatural. Quiero leerle yo esta palabra en el nombre de Jesús. Dice aquí, en 1 Corintios 12, capítulo 1 Corintios 12, versículos 5. Vamos a hablar del versículo 4 al 8. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que Él es el que reparte estos dones, ¿ok? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, es para su gloria. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estos dones son repartidos por parte de Dios a través de su Espíritu Santo para provecho. ¿Provecho de quién? Provecho hacia algún plan, hacia algún proyecto. Dios siempre tiene planes con la humanidad y lo quiere llevar a cabo, por supuesto. Entonces, por eso es que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y va a llegar la manifestación del Espíritu Santo a algún siervo, a algún ministro del Señor para provecho, para hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Sí me explico? Para hacer lo que Dios quiere hacer. No está permitido que cualquier persona, cualquier creyente, cualquier ministro que quiera hacer o que quiera hacer uso de estos dones espirituales para su propia gloria, eso no está permitido. Estos dones son para la gloria de Dios. De manera que el don de ciencia es aquel don. Seguimos en la lectura. Es aquel don que viene de arriba. Dice que le es dada para provecho. Versículo 8, 1 Corintios 12. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primer conexión. Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Estos dos dones es con los que comienza la lista de estos dones espirituales. Obviamente, si no sabemos usar con sabiduría estos dones, entonces la ciencia que podemos tener acerca, o más bien quiero decir, la revelación de Dios se puede perder de nuestras vidas. La revelación de Dios. Dios ya no va a traer palabra a nuestras vidas. ¿Por qué motivo? Porque realmente no va a traer palabra a nuestras vidas el don de ciencia, porque nosotros lo hemos descuidado. Nosotros hemos estado descuidando, hemos perdido la sabiduría. Y como hemos perdido la sabiduría, ya perdemos el orden de uso acerca de estos dones. Así que el don de sabiduría y de ciencia tienen una conexión y no pueden ser separados. ¿Por qué motivo? Porque el don de sabiduría tiene relación con la ciencia. ¿Y por qué? Porque el don de ciencia es la palabra que llega de Dios hacia ti o hacia algún ministro que esté ministrando en algún altar, en alguna iglesia,
en algún hogar o en cualquier lugar que se encuentre, de repente le llega palabra celestial para que se la diga a aquella persona. Y cuando es palabra celestial, palabra de arriba, usted le va a describir la vida de esa persona o parte de la vida de esa persona. Esa persona va a quedar impactada porque va a escuchar de parte tuya, porque llegó de arriba esa palabra, va a escuchar verdaderamente lo que le está aconteciendo. A mí me ha tocado vivir esas experiencias. A mí Dios me ha dado palabra para darle a aquellas personas. Y cuando me las revela, por ejemplo, en una ocasión, voy a contar como testimonio, había un matrimonio que no podían tener hijos. Y el Espíritu Santo me hizo ir en ese momento hasta ese hogar. Y fui para que le diera esa palabra. Que el año que venía, ellos iban a tener un hijo y ellos no podían tener hijos. Y Dios me lo dijo. Y justamente al año que volví a su casa, ellos ya me di cuenta que ya, primero me hablaron por teléfono para dar las gracias, le digo, dénsela a Dios, porque verdaderamente ella ya está embarazada. Luego cuando fui a visitarlos a su casa de nuevo, ya tenían la criatura allí. Así que fue algo tremendo lo que Dios me dijo, se lo proyecté a ellos y esa es palabra de ciencia. Eso es ejercer el don de ciencia. Cuando te llega la palabra de Dios y tú la llevas hacia esa persona a quien Dios tiene el propósito. Porque así dice la palabra. Porque dice que mi palabra no volverá vacía, sino que hará la obra o hará lo que yo quiera en aquella persona. Parafraseado estoy hablando, así dice la palabra. Entonces, hace la obra. ¿Por qué? Porque esa palabra viene del cielo, esa palabra viene de Dios hacia nosotros como ministros y nosotros la proyectamos hacia la persona. Ojo, que debemos tener cuidado de hablar palabras infladas, palabras vanagloriosas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Espíritu Santo es muy sensible y déjame decirte que puedes cometer el grave error de vanagloriarte, de sentirte importante, de sentirte elegido, y se ha visto. Entonces debemos tener mucho cuidado. Por eso es que la lista de estos dones comienza con los dos primeros, que son el don de sabiduría y de ciencia. Todos los demás dones están conectados al don de sabiduría, obviamente. Todos. El don de ciencia está conectado al don de sabiduría. Todos los demás dones están conectados al don de sabiduría. ¿Por qué? Porque estos dones tienen que ser ejercidos con sabiduría. Y cuando te hablo de sabiduría, para que puedas o para que podamos tener sobriedad, te estoy hablando que tienes que ejercer el don celestial, el don de sabiduría, pero el don celestial. Ahora sí que perdón que meta también el don de sabiduría, pero es que están ligados. Todos los dones van a estar ligados. Y yo te voy a hablar de repente o continuamente, aunque te esté hablando de otro don, te voy a hablar del don de sabiduría, porque deben estar ligados. Todos los dones deben estar ligados al don de sabiduría para poder hacer uso de ellos de la manera correcta y de la manera que a Dios agrada. Porque no es para tu gloria, no es para que tú lo andes presumiendo, sino que es para la gloria de Dios. Así que este es el don de ciencia. Cuando Dios nos revela alguna palabra para alguna persona, para algún hermano también, yo tuve el privilegio también de llevar a una hermanita que tenía muchas ganas de tener, esto es contrario a lo que el testimonio que les acabo de decir, tenía muchas ganas de tener un hijo y tantas ganas tenía de tener un hijo que ella
salió embarazada y estaba tan contenta, y como me mira con mucho cariño la hermana, me dice, hermano, ya voy a tener un niño, un hijo. Pues gloria a Dios, le digo. Entonces yo personalmente la llevé a un hospital para que le hicieran la prueba de embarazo, y justamente le salió positivo, y le dijeron el tiempo que tenía de embarazo y el tiempo también obviamente en el que ella iba a tener ese bebé. La dejé en su casa, oiga esto, y cuando yo llegué a mi casa, recibí palabra de Dios, palabra de ciencia. Oiga, esto es lo que estoy hablando, palabra de ciencia. Recibí la palabra de Dios y me dijo, devuélvete y dile que ese niño no lo tendrá, porque no está, yo no voy a permitir ese embarazo, ese niño no nacerá. Y me devolví obedeciendo la palabra, y le dije, y la hermanita ya no me miró con buenos ojos, y dije, bueno, yo hice lo que Dios me dijo. Pasaron los meses y se llegó la fecha cuando iba a tener el bebé. Ella motivada, ella seguía creyendo, y eso es bueno, pero Dios ya me había dicho. Y pasaron, y nunca, oiga esto, hasta ahorita, hace años ya, nunca tuvo ese bebé. ¿Y por qué? Porque el Señor me lo había dicho, y el Señor me había dicho que yo se lo tenía que decir a esa persona. Así que eso es ejercer el don de ciencia. Ahora, para cerrar, amigos, para cerrar, el don de ciencia es saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. O sea, no porque alguien te lo contó, no porque algún chismosito llegó y te lo dijo de algún hermano, alguna hermanita. No, eso no es ejercer el don de ciencia, no, para nada. Es cuando nadie te ha dicho nada de aquella persona y que Dios de arriba te habla y te dice, estas palabras son para esa persona. Así que este don de ciencia tiene su conexión, como todos los dones, con el Espíritu Santo. ¿Qué hay que ejercer para poder tener acceso a este beneficio con respecto a los dones espirituales? No nada más el don de ciencia o de sabiduría, del cual ya te he estado hablando con hoy, sino que ¿qué se necesita? Estar apegado a Dios, una intimidad con Dios, una sensibilidad. En el don de ciencia debes ser sensible a la voz del Espíritu Santo, sensibilidad al oído espiritual. Ese es el paso número 1 que hay que tener, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, esto significa que tenemos mucha intimidad con Él. Tenemos mucha relación con Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, entonces no va a haber error alguno cuando te llegue palabra de Dios para decírsela a alguien, porque existe también la voz del diablo, y debemos tener cuidado con esa voz tan tenebrosa, tan peligrosa. Esa voz puede llegar y turbarte y creer que tú estás haciendo de un don profético, a la vez se relaciona con el don profético, este don de ciencia, pero no es palabra de Dios. Realmente lo único que vas a hacer es lastimar a alguna persona y que esa persona ya no quiera nada con Dios. Por eso es que el don de sabiduría es el que impera, y es el primero que está en la lista de los dones, porque todos los demás dones están ligados al don de sabiduría. ¿Por qué? Repito, y no voy a dejar de decirlo, debemos hacer uso de estos dones con sabiduría y para la gloria de Dios. Así que, amigos, eso es parte. Yo sé que usted, si investiga, es parte, va a encontrar más todavía de este don de ciencia.
pero tiene que ver mucho con la revelación que Dios trae a nuestras vidas como ministros para proyectarla a alguien. Así, de esta manera cierro esta transmisión sin dejar de saludar a los que mi hermano José Luis Centeno, hermano pastor allá en Sonora. Dios me lo bendiga. Dios le siga fortaleciendo también en su ministerio, en su obra, en su iglesia. Dios le siga dando y también que sigan desarrollándose en su congregación los dones, por supuesto, los dones espirituales. Manuel Reyes Vargas, también Dios me lo bendiga. Elías Olivero, Dios me lo bendiga. Elías, un siervo también, y que está allá en Coachella, Dios me lo bendiga. A Elías Olivero, un abrazo enorme, un siervo que no escatima dar para la obra de Dios. Dios me lo bendiga. Con esto me despido, hasta la próxima, y un saludo y un abrazo a todos aquellos que verán el video más tarde. Dios me lo bendiga, yo sé que más tarde lo verán. Dios los guarde y siempre seguiré orando por cada uno de ustedes, para que Dios les siga fortaleciendo. Me despido, un abrazo a cada uno en el nombre del Señor Jesús. Amén.